Bueno, ya hemos ido abordando durante toda la mañana el tema de Santa Cruz, que en este momento tiene prácticamente varias regiones paralizadas, producto de este paro cívico indefinido, calles vacías, lo decía también eh, nuestro corresponsal Jesús Espíndola desde Santa Cruz. El tránsito obviamente nulo en este momento, por lo menos en Santa Cruz de la Sierra se siente con gran impacto este paro cívico. Pero ¿cómo salir de este problema? Todos pensaban que el censo podía llevarse adelante este año, 2022. De pronto, ya saben ustedes el resto de la historia, se cambió, se ha decidido ir el 2024 a un censo, dicen, muy bien planificado, por lo menos es lo que señala el gobierno. Obviamente se ha dado una serie de medidas, cada vez más grupos se van sumando. Entendemos que son 5 ahora las regiones que están exigiendo el censo para el 2023. Vamos a pedir un análisis, por supuesto, de parte de don Samuel Doria Medina, que está en contacto con Panamericana, para hablar de este tema. Don Samuel Doria Medina, ¿cómo está? ¿Cómo salir de este conflicto, en definitiva? Un gusto, bienvenido, le escucha a todo el país. Muy buenas tardes, ya Oscar, y a todos los oyentes de Radio Panamericana. Mire, a mí me tocó dirigir cuando fui ministro de Planeamiento hace 30 años el censo de 1992. Y desde el día en que se tomó la decisión de hacer el censo hasta el día del operativo del censo, nos tomó 12 meses. Creo que ese es un dato importante. Imagínense, hace 30 años la tecnología, las comunicaciones no eran como son ahora. Entonces, hace 30 años pudimos hacer un censo, prepararlo en un año, y por otra parte, yo recuerdo que el presupuesto que tuvimos para hacer el censo del año 1992 fue de $8 millones. Es decir, el año 92 nos costó censar a cada ciudadano boliviano un poquito más de $1 y algo. En la actualidad se tiene un presupuesto de $68 millones para el censo que se tiene que hacer en los próximos meses. Entonces, si dividimos en la cantidad de habitantes que se sabe que hay por las proyecciones, tenemos un presupuesto de más de $5 por habitante censado y con una tecnología mucho mayor que se cuenta ahora 30 años después. Entonces, por esa experiencia de haber llevado adelante un censo exitoso donde se tuvo resultados preliminares a la semana y resultados finales a los 8 meses, es posible hacer un censo en 12 meses, incluso suponiendo que no se ha avanzado nada en la cartografía ni en otros aspectos. Si se toma la decisión de comenzar ya, se puede hacer un censo en 12 meses. Lo hicimos en el año 1992. Entonces, desde el punto de vista del operativo, desde el punto de vista de la experiencia técnica de nuestro país, se puede hacer, y hay todavía mucha gente que trabajó en ese censo que podría darle información, asesoramiento a los actuales directivos del INE para que vean que es posible hacer un censo en un año. Entonces, ojalá que el gobierno pueda aceptar de que se pueda hacer el censo del año 2023, se resuelva este tema hoy día y así no haya un gran costo económico. Muchos sectores estaban empezando a recuperarse ahora, este año, este segundo semestre, y si este paro se alarga, se complica, va a afectar bastante, y no solamente a Santa Cruz, va a afectar a toda la economía boliviana, y sabemos que la economía boliviana está en una situación frágil en algunos aspectos. La situación de las reservas no es la mejor, la inflación se ha ido incrementando, todavía poco, pero puede generarse una mayor inflación, puede
generarse problemas con la disponibilidad de divisas, con el crecimiento económico, con el empleo. Entonces, ojalá que el gobierno pueda resolver rápidamente en el curso del día y cambiar ese decreto para que se haga ese censo en octubre del año 2023 y se tenga los resultados, inclusive al ritmo que ha planteado el gobierno, que como le han observado varios se podía acelerar, para que tengamos resultados en el año 2024 y podamos encarar, que esa es la tarea del gobierno, encarar los problemas, darle solución, hacer un fondo de compensación para los municipios que van a ver reducidos sus ingresos. En fin, no podemos postergar, no podemos ocultar los problemas, sino hay que encararlos. Esa es la tarea fundamental del gobierno. Entonces yo hago votos para que el gobierno pueda modificar. Ya estamos a unos meses, el gobierno ha hablado de abril del 2024, es posible desde el punto de vista técnico adelantar 5 o 6 meses ese censo y que mañana se empiece a trabajar con normalidad en todo el país y que mañana se empiece a trabajar para ese censo a fines de octubre del 2023. Don Samuel Doria Medina, ¿esa será la solución en definitiva, abrogar el decreto supremo 4760? O como ha planteado también el gobierno, lo hemos escuchado al vocero hace algunos minutos, decía un decreto complementario que podría de alguna forma solucionar este conflicto. Bueno, desde luego, la forma, si quieren hacer un decreto complementario que cambia las fechas, que cambia esos artículos, yo no creo que nadie se va a oponer. No se abroga totalmente ese decreto, se saca un decreto complementario donde se modifica la fecha del censo para el 2023. Yo no creo que haya ningún problema, así el gobierno se podría decir que no sale derrotado, sino que modifica escuchando a la población su decreto. Yo creo que eso es perfectamente posible, pero lo importante es la fecha, ¿no? O sea, se puede hacer un censo el año 2023, yo lo puedo decir porque yo hice un censo con 12 meses de anticipación hace 30 años, entonces ahora con seguridad se podría hacer un censo mucho mejor. Hay que ver los vecinos. En Chile han hecho un censo rápido durante la pandemia o poco después de la pandemia. En la Argentina han hecho un censo de derecho donde la gente se podía empadronar a través de las redes y 60% de la población lo había hecho antes del día del censo, de hecho, y lo que han hecho los empadronadores ha sido solamente comprobar que ya estaban empadronados esos domicilios y se ha tenido resultados muy rápido, ¿no? Tal vez en nuestro país no podemos pensar que el 60% se registren a través de las redes, pero yo creo que sí, por lo menos un tercio de la población va a optar por registrarse a través de la página del INE, de las redes, y ahora hay mecanismos de control como para que nadie pueda modificar esos datos, este mecanismo del blockchain. Entonces se podría tener resultados mucho más rápidos para poder encarar los problemas que tenemos los bolivianos y darle solución. Ahora, don Samuel Doria Medina, ¿quién le miente al país, no? Porque por una parte dice el gobierno, no hay una propuesta técnica de parte de Santa Cruz para que se lleve adelante el año 2023, lo propio señala el Comité Cívico de Santa Cruz, el Comité Interinstitucional por el Censo, de igual forma. ¿Qué decir sobre este tema? ¿Quién le miente al país, don Samuel? Bueno, yo no quiero echar gasolina al fuego. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es que las partes se acerquen. Por ejemplo, como comentábamos anteriormente, que salga un decreto complementario donde se modifica la fecha del operativo del censo para octubre del año 2023. De esa manera el gobierno no elimina su decreto, sino lo modifica parcialmente con ese decreto complementario, y Santa Cruz y el cabildo que se hizo
va a poder tener con claridad censo el 2023 si se levanta el paro hoy mismo, ¿no? Claro, porque eso es lo que se pide, ¿no? Pero entrando en su experiencia, usted explicaba, don Samuel Doria Medina, hace 30 años decía, usted era autoridad de Estado, vivió de cerca todo el proceso del censo que se tuvo en nuestro país. ¿Cómo poder encarar? ¿Se puede, en definitiva, así hablando de la parte técnica, llevar adelante el censo del 2023, más allá de los elementos que se han señalado? No tengo ninguna duda que se puede hacer un censo del 2023, hacia fines del 2023, tampoco ya puede ser muy entrado noviembre o diciembre por las lluvias, ¿no? Eso impide llegar a muchos lugares en el Beni, en Pando, como tampoco se puede hacer un censo en junio, julio, porque hay lugares donde nieva, entonces hay que considerar también el tiempo, pero hacer un censo en el mes de octubre del 2023 es posible y yo creo que más bien habría que aprovechar toda esta movilización, este tema del censo, para que se haga un censo muy transparente, con participación de personalidades, de autoridades de todo el país, de manera tal de que goce de confiabilidad, de credibilidad ese censo. Si el censo tiene credibilidad, nadie va a poder reclamar, ¿no es verdad? Va a ser la realidad. Yo recuerdo que hace 30 años hicimos un consejo asesor donde invitamos, por ejemplo, en ese momento al expresidente Walter Guevara Arce, que había hecho el censo del año 1950, y invitamos a varias personalidades que no comulgaban necesariamente con el gobierno de ese momento, pero que eran personas responsables, personas respetadas en el país. Y, por ejemplo, si yo estuviera en los zapatos del actual gobierno, yo lo invitaría a que sea parte de ese consejo asesor al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, para que él esté mirando de cerca el censo y pueda darle fuerza y credibilidad. Y lo mismo con otras regiones, ¿no? Yo creo que esa fase es muy importante porque si seguimos peleando, si seguimos acusándonos de quién miente, quién no miente, el censo va a perder fuerza, va a perder credibilidad y aun cuando tengamos resultados más rápidos del censo, va a haber regiones que no van a aceptar, no van a querer acatar. Entonces es muy importante darle credibilidad y consenso a todo el operativo del censo 2023. Muy bien, es posible entonces. Ahora, don Samuel Doria Medina, esto puede ir creciendo en confrontación. Tenemos una persona fallecida recientemente, pero ahora grupos afines al MAS, ¿no? Amenazan con cercar Santa Cruz. Si el paro no se levanta en las siguientes horas, dan un plazo de 48 horas. ¿A qué podemos llegar, don Samuel Doria Medina? Mire, realmente el escenario de no solución es un escenario muy complicado, porque como usted ha mencionado, van a ir escalando acciones de uno y otro lado, se van a atacar, se van a defender, van a contraatacar, y lo peor es que si entramos la siguiente semana en paro, se van a fortalecer los radicales que quieren hacer paro por todas las exigencias que hay y no modificar ni una coma, ¿no es verdad? Entonces creo que es muy complicado el hecho de que mañana amanezcamos con Santa Cruz paralizada. Hoy día debería hacerse un gran esfuerzo y está en manos del presidente Arce el hecho de aceptar de que se pueda hacer hacia fines del año 2023. Yo creo que todo lo demás se puede resolver, se puede arreglar, decreto complementario, en fin, desde ese punto de vista, de manera tal que se levante ese paro en la noche,
porque el daño a la economía va a ser muy grande y puede afectar la propia estabilidad de nuestra economía. Entonces, creo que es fundamental que el presidente considere esos aspectos y pueda tomar una decisión. De él depende en este momento, y así nos evitamos problemas en la economía, nos evitamos enfrentamientos, nos evitamos luto a las familias bolivianas. Entonces, hoy es un día fundamental. Si mañana continúa el paro, estoy seguro que ustedes van a estar informando de cómo se va escalando de uno y otro lado las acciones de fuerza, violencia, que es el peor escenario. Muy bien, muchas gracias, don Samuel Doria Medina. Veremos en definitiva cómo se soluciona este tema, ¿no? La población quiere solución inmediata, se pide una serie de elementos, la abrogación de este decreto, el 4760, se pide el 2023, y parece que varios departamentos, en definitiva, irán empujando el carro en esa línea. Ha sido un gusto, don Samuel Doria Medina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.